Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 270 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Lo que queremos. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entrémosle a ese bonito tema, Sí, lo porque vi, lo vi, lo vi, lo vi, me gustó mucho. yo creo que siempre nos parece que querer es gratuito, y yo creo que querer no es gratuito ni puede hacerse descuidadamente, sino que pienso que uno debería tener una cierta disciplina, no disciplina eh, solo disciplina seca, sino que deberías tener una cierta disciplina estratégica en el querer, porque eh, hay dos componentes de nuestros quereres, de las cosas que queremos. Hay un componente que es puro pensamiento. Creo yo que todo lo que necesita es consumo de azúcar y oxígeno para que el cerebro esté planteando deseos. Pero el cumplimiento de los deseos ya es otra cosa, ya es acción, y eso implica mucho más. Eh, yo pienso que el pensar, voy a decir una exageración, el pensar no tiene costo de oportunidad, porque tenemos una capacidad tan amplia de pensar y sobre todo de imaginar, que podemos imaginar todas las cosas del mundo sin dejar por fuera otras que sean importantes. Pero el hacer sí tiene costo de oportunidad. El hacer está muy metido en el tiempo. Yo creo que pensamos a la velocidad de la luz, pero hacemos a 60 minutos por segundo. Y entonces, en el hacer sí hay un costo de oportunidad. Entonces, bueno, aquí la tarea de hoy es un poco ponerle orden a lo que podemos y a lo que podríamos desear, a lo que podríamos eh, querer. Y una forma de ponerle orden a lo que querríamos desear, a lo que desearíamos y tal, es darnos cuenta de que si bien desear es casi gratuito, tiene un costo emocional. Luego podemos hablar del costo emocional de desear, pero tiene un costo muy bajo eso de estar imaginando cosas que querríamos tener. Y la forma de ponerle disciplina a esa enorme cantidad de cosas que podríamos querer alcanzar, que deseamos y tal, es de una cierta manera, pues darnos cuenta de que eh, hay unas cosas que vale más la pena quererlas que otras. Y en esto, pues se necesita una cierta formación, una cierta disciplina, un cierto sosiego para definir cuáles son las cosas superiores. A mí me ha parecido que, y eso debe ser una idea de Tomás de Aquino, me parece haberla visto alguna vez en 10 minutos que le dediqué a la Suma Teológica, de que querer, el- los quereres nuestros son unos quereres como que se van encadenando y se van encadenando y finalmente terminan en unos quereres que son como muy eh, generales, muy amplios. Casi todo lo que deseamos, lo deseamos para ser más felices. Yo creo que el drive más profundo, lo pensemos o no, el drive, el impulso más profundo que tenemos los seres humanos es llegar a ser felices. Y esta búsqueda de la felicidad, como que no nos la confesamos o no la explicitamos,
pero de todas maneras está por ahí. Mira, e- el, el carterista que sale por la mañana de su casa esperando a ver una buena oportunidad, lo que está buscando realmente no es una cartera, porque de hecho la cartera es lo primero que él bota, ¿verdad? Parece que los carteristas te sacan la cartera, la billetera, salen corriendo y cuando van corriendo toman el dinero y tiran la cartera. Por varias razones, porque saben que si alguien los va a perseguir, lo que anda buscando es la cartera, no al carterista. Y en cuanto encontraron la cartera ya dejan de perseguirlo. O sea que la cartera que el carterista se roba es como la cola despegable que tiene la lagartijita esa de los cercos, que uno ve una lagartija. Parece que a voluntad se pueden despegar la cola. Y entonces si algún predador los persigue o las persigue, sueltan la cola y siguen huyendo y el predador se queda con la cola, se queda con la cartera. El carterista realmente lo que persigue no es la cartera, lo que persigue es el dinero, pero si al carterista le preguntamos para qué quiere el dinero, dice para comerme una buena cena o para pegarme una buena fiesta o para hacerle un regalo a la chavala, diría el carterista. Supongo que en lenguaje carterístico le diría la chavala a la enamorada, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quiere es eso, hacerle un regalo a la chavala. ¿Para qué? Bueno, él diría para que me quiera más, así con pa y todo, para que me quiera más. ¿Y para qué quieres que te quiera más? Pues tal vez nos diría para sentir aquí adentro, para sentir rico. Ajá. Y lo que quiere decir es que lo que quiere es ser más feliz. O sea que la finalidad del carterista no es despojarte de la platilla que traes ahí en el bolsillo, sino que la felicidad es eh, perdón, lo que busca, su objetivo verdadero es ser más feliz. Y ahí hay cosas incluso morales interesantes. Él no busca el mal, él no busca el mal, no busca hacerte un daño, él no piensa en perjudicarte. Tendría que ser, además de carterista, muy perverso para decir, yo a este viejo le voy a sacar la plata que traiga en la bolsa porque eso me da placer, dejarlo sin plata. No, lo que él quiere es su felicidad. Y así nos pasa con casi todo lo que querramos, ¿verdad? Con el carro que queremos cambiar, con el título que queremos obtener, con el partido que queremos que gane la selección o que gane quien sea. Incluso creo yo que en las campañas políticas la gente se va motivando por la ambición de ganar, por el primer domingo de febrero por la noche qué bien me voy a sentir si hemos ganado y qué mal me voy a sentir si hemos perdido. Pues ese es el cuento relacionado con, bueno, la introducción, con esto de lo que queremos y la importancia de ver para qué queremos lo que queremos. Es de una profundidad considerable eso que acabas de explicar, ¿verdad? Em, Me parece que tiene que ver con valores, tiene que ver con eficacia, tiene que ver con emociones. Son como múltiples dimensiones que convergen en este tema. Y no sé cuánto habrá cambiado nuestro mecanismo de querer cosas, porque yo creo que desde que éramos una especie muy primitiva, eh, queremos de una manera muy parecida a como queremos hoy. Solo que estamos inmersos, inundados, casi ahogados entre una cantidad infinita de información,
diseñada para inducirnos el querer. Y eso quiere decir que podría haber una desconexión. La encuentro en mí cuando haces esa introducción entre mi felicidad y mi querer. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le podríamos ayudar a una persona que necesitara recobrar el alineamiento o la afinidad o la coherencia entre lo que quiere y su felicidad? O al revés, entre su felicidad y lo que persigue, lo que quiere. Porque para hacer la situación un poco más compleja, mucho de lo que queremos hoy en día, inducido por ese eh, tsunami de información tendiente a seducirnos, es diferentes versiones ajenas de cómo se interpreta la felicidad. Porque tú y yo no, no manifestamos ni expresamos la felicidad de la misma manera, por lo tanto, no perseguimos las mismas cosas, o al menos no con la misma intención. Entonces, si nosotros lo que estamos viendo, como muy bien dijiste en el artículo, son diferentes versiones de felicidad y una sonrisa muy linda, con dientes perfectos, en vestido de baño, rodeado de gente estéticamente esbelta, eh, eso induce a que yo persiga un producto determinado. No importa cuántos de esos productos compre y consuma, n- no hay forma de que eso se convierta en felicidad. Y sobre todo porque si nos ponemos realmente profundos en la esencia de de esa forma como diagnosticaste el fin último de nuestras intenciones, que es ser felices, la felicidad tiene poco o nada que ver con lo material. Entonces, toda esta información que estamos recibiendo sobre diferentes versiones ajenas de cómo ser felices son falsas. Bueno, son falsas como manifestaciones de felicidad, o por lo menos son imprecisas como manifestaciones de felicidad que nos vayan a satisfacer a nosotros nuestra intención de felicidad. Creo que nos estamos complicando demasiado, porque a donde siento que debemos de llegar es a recuperar la simplicidad en esa coherencia entre qué significa para mí ser feliz y qué debería de querer para ayudarme a ser feliz. Y con eso, si logramos hacer esa simplificación en esta media hora, probablemente vamos a tener entre manos algo que le pueda resultar muy útil a varias personas. Entonces, eso lo planteo como una inquietud que podríamos explorar. Lo otro, y no quiero abrir muchos temas, precisamente porque me encantaría ver si dentro de media hora llegamos a un lugar que pudiera tener mm, valor tangible para alguien más, es un ejercicio que te comenté que hice la semana pasada a través de un libro que estoy leyendo, donde el libro le sugiere a uno que haga una lista larga de todas las actividades que realizo durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, de todos los objetos que me rodean o que utilizo, desde mi ropa hasta mis anteojos, y de todas las relaciones con las que convivo de manera habitual. Y después de que está lista de que está hecha la lista, que es muy, muy, muy larga, de varias páginas, el libro lo que sugiere es
irle anotando al margen a cada uno de esos ítems cómo mi cuerpo reacciona a ese ítem, donde un 10 es una reacción muy positiva de alta afinidad y de ahí para abajo hasta uno, donde se llega a una muy baja afinidad. Y bueno, el resultado del ejercicio no importa que lo diga porque cada persona lo tendrá que vivir por su cuenta, pero el resultado del ejercicio es una revelación muy clara de tal vez el 20% de actividades que realmente nos conectan con, con nuestro, con nuestro fuero energético más positivo y el otro 80% de cosas que nos están distrayendo la atención, la energía, la emoción y diría que hasta nuestro espíritu emprendedor, ¿verdad? Te lo dejo por acá. Ok, me parece que primero dices muy bien que intentemos crear valor para el oyente. Eh, si pudiéramos al final tener una o dos cosas que fueran de utilidad para el oyente, eso sería una buena cosa. Eh, Pienso que hay como niveles de deseo. Yo creo que si estamos metidos en un ambiente de abundancia, esa abundancia externa nos hace desear más cosas. Ejemplo, cuando yo era chiquillo, no todas las familias tenían una cámara fotográfica. Y desde luego que, bueno, la historia de cuando se compraba un rollo de película y se tomaban las fotos, todas muy economizadas, ¿verdad? No se tomaba cualquier tipo de foto, sino que tenía que ser muy economizadas, ¿verdad? Muy pensadas. Era porque vivíamos en un medio sin abundancia de cámaras fotográficas. Y pienso que todavía hay, desde luego, eh, personas, grupos, niveles que viven en una situación de pauperización y entonces las cosas que desean posiblemente sean las más necesarias, las que les tienen más utilidad, las que más pueden contribuir a su bienestar, a su confort, a su felicidad. Eh, Luego mencionas algo que es bien importante y es el alineamiento del querer y la felicidad. Ahí la regla sería, cada vez que uno se para frente a una vitrina y dice, yo quisiera comprarme esa chaqueta o esos tenis, preguntarse de qué manera esos tenis contribuyen a tu felicidad, que es posiblemente lo que uno debería hacer cuando hace una limpieza de bodega en la casa y dice, bueno, de todas estas cosas que tengo guardadas, ¿cuáles están muy vinculadas a mi felicidad y cuáles no están vinculadas a mi felicidad? Porque me parece que hay dos formas de tener. Hay una forma de tener que es para usar. eh, yo tengo un martillo, lo uso muy poco, pero no querría quedarme sin el martillo. Eh, no tengo un taladro. Por años he querido tener un taladro, pero sé que lo voy a usar una vez cada 2 años. Entonces, me parece que desde el punto de vista del criterio de uso, no debería yo tener un taladro. Prefiero tener un amigo que tiene taladros y que cuando le pido un taladro prestado, me dice, yo le hago el trabajo y viene y me hace el trabajo. Además, nos vemos, hablamos y eso. Ok. Hay un querer, perdón, sí, un querer tener que está relacionado con el atesorar, ¿verdad? Con el eh, tener cosas guardadas, tenerlas ahí por el deleite de que ahí las tengo, no porque las uso. La ardillita guarda comida eh, para el invierno, para los inviernos eh, del norte, guardan porque de eso depende su vida, o sea, su versión de la felicidad. Pero algunas cosas que tenemos guardadas en nuestras despensas
realmente son, no son para supervivencia, sino que son para atesorarlas, ¿verdad? A mí me da mucha pena cuando me encuentro algún producto vencido. Eso quiere decir que lo compré en un determinado momento y tan no lo necesitaba que hasta que se venció y hay que botarlo generalmente o comérselo con mucho cuidado, que también es una táctica que uno puede seguir con los alimentos vencidos. Muy bien. eh, Creo que eso toca las dos o tres cosas, un par de cosas más que quería tocar. Y es, hoy en día está muy de moda el estoicismo. Creo que una de las dimensiones del estoicismo es la simplicidad en el tener. Y la otra cosa que quería mencionar es que lo que se llama minimalismo podría ser una versión de tener muy cuidadoso. Haces minimalismo, diseñas cosas, las haces muy esbeltas, muy sin adornos, muy poco barrocas, muy de líneas sobrias, de muy fácil mantenimiento, de muy fácil limpieza. Este, esfuerzo de minimalismo, creo yo que también va en la misma dirección de combatir el tener por tener, ¿verdad? Me recordaste con lo de la cámara, que una vez cuando vivía en Noruega, pues mucha gente empezaba a tener cámaras digitales personales. Y yo quería una cámara digital y todos los sábados pasaba enfrente de una tienda donde estaba la cámara digital. Bueno, era la única tienda del pueblo que vendía cámaras digitales y esa era la única cámara que estaba dentro de mi rango de poder adquisitivo y entonces le puse el ojo a la cámara y dije, esta es la cámara digital que voy a tener para tomar todas las fotos digitales que voy a llevarme de este lugar. Y me puse a ahorrar plata y duré unos meses ahorrando la plata. Y cuando ya tenía la plata, un viernes en la noche tuve un dolor de muela memorable por intenso que fue. Y tuve que tomar la decisión durante la noche de si quería la cámara digital o si quería arreglarme la muela. Y la decisión fue muy fácil. Entonces me arreglé la muela y nunca me compré ni esa cámara digital ni ninguna otra, ¿verdad? Sí, las cámaras digitales que hay ahora con los teléfonos celulares, creo que fueron las primeras cámaras digitales que yo tuve. Eh, entonces, a lo que voy es que es muy claro l- nuestro querer cuando nuestra felicidad está comprometida y depende de eso que queremos, ¿verdad? Yo lo que más quería ese sábado era que hubiera un dentista abierto, ¿verdad? Y fui y me gasté la plata de la cámara en arreglarme la muelita. Por dicha, lo logré. Y fui feliz y recuerdo esa felicidad todavía. Lo otro es que desde el punto de vista de la economía del comportamiento, por cierto, no sé si esta es la mejor manera de traducir behavioral economics, pero esa rama de la economía que tiene unos 30 años de estar realizando estudios fascinantes, interesantísimos sobre cómo es que tomamos decisiones como seres económicos, ha llegado a la conclusión, después de muchísima investigación científica, de algo que mencionaste sin decirlo de manera directa, y es que todas las decisiones son irracionales. Y eso le valió, yo no sé si fue a Daniel Kahneman, pero le valió un premio Nobel de economía. Así que lo que dijiste vale un premio Nobel de economía. Y si todas las decisiones fueran irracionales,
que es lo que plantea Kahneman. Entonces creo que lo que debemos preguntarnos nosotros es, ok, em, ¿cómo, cómo tomar decisiones? Si todas las decisiones son em, irracionales, ¿verdad? Y todas están vinculadas directamente con una definición o una explicación o un escenario o un paradigma de eso que denominas felicidad, que es la satisfacción de alguna necesidad o varias necesidades que pertenecen a una escala piramidal de prioridades humanas, básicas, no suntuosas, también las hay, pero son básicas, ¿verdad? La necesidad de dignidad, ¿cómo se come eso, verdad? ¿Qué compro para sentirme digno? ¿Qué compro para sentirme seguro? ¿Qué compro para sentirme abrigado? ¿Qué compro para sentirme incluido? ¿Qué compro para sentirme tratado con justicia? Mm, Y esto siento que nos lleva en otra dirección, tal vez para otro momento o tal vez para dejarlo acá como una semillita que ojalá germine, y es que hay una gran cantidad de valor configurado dentro de este edificio que llamamos Estado, que tiene por objetivo facilitar, simplificar y hacer disponible al menor costo posible una gran cantidad de herramientas y piezas metodológicas que nos ayudan a ser felices de manera individual y colectiva sin que tengamos que trabajar por ninguna de esas cosas. Eh, Quizás porque nuestros antepasados ya trabajaron por ellas y ya sudaron por ellas y ya sangraron por ellas y ya lloraron por ellas y ya murieron por ellas, para que nosotros no tengamos que hacerlo. Em, y ahí siento que tenemos adicionalmente la responsabilidad de ver cómo vinculamos aquello que dijiste al principio, de un querer con disciplina estratégica, y lo pegamos con nuestra responsabilidad ciudadana, no necesariamente de crear más valor colectivo a través del Estado y sus instituciones, porque puede ser que a alguien simplemente no le dé la gana hacerlo, pero también es responsable quien disfruta de esos bienes, porque en su disfrute o los preserva como estaban, o los enriquece, o los degrada. Entonces, quien hace un uso degradante de esa riqueza institucional que es el Estado para fomentar eh, felicidad infinita en la comunidad, debe hacerlo con la conciencia clara de que está operando de manera profunda en algo que podemos denominar el bien común. Y otra idea que comparto acá es que se hizo un estudio hace como 15 años, más de 15 años, 17, 18 años, se hizo un estudio en el Reino Unido desde el punto de vista de economía de impacto, innovación social, más o menos en esa línea, para determinar cuál era la maximización de felicidad que el dinero podía comprar. ¿Con cuánto dinero Ujú. maximizabas la cantidad de felicidad que un ser humano o una familia podía tener? Y se determinó en aquellos años, en el Reino Unido, que cercano a los $1.000 al mes de ingreso por persona por casa, se maximizaba la felicidad de
esos seres humanos. Más allá de $1,000 al mes por persona, por familia, no había ninguna ganancia, ni siquiera marginal, respecto a la felicidad que percibían. $1,000 no es poca cosa, pero pues obviamente las personas millonarias no son más ricas que quienes disfrutan de un ingreso material cercano a los $1,000 al mes. Comienzo por el término behavioral economics. Yo pensaría que la traducción es economía del comportamiento o economía comportamental, lo cual a mí me parece un adjetivo innecesario, porque la economía es eh, una disciplina sobre el comportamiento de consumidores, inversionistas, productores. Siempre ha sido eso. Cuando a Kahneman le dieron su premio, que a mí, por cierto, me gustan mucho, esas exploraciones de qué manera nuestra irracionalidad se mezcla en los presupuestos racionales, en las pretensiones racionales. Bueno, está dicho hace mucho tiempo que nuestra racionalidad es limitada, ¿verdad? Hayek dice que nuestra racionalidad es limitada. Eh, Recuerdo, pero de hace 60 70 años, no, 60 años, eh, algunas lecturas de Kenneth Boulding, también creo que es otro premio Nobel, donde por primera vez, allá en aquellos años, empecé a ver yo el gran contacto que había entre la psicología y la economía, por una serie de razones, desde la utilidad marginal, que la utilidad marginal es un concepto, a mí me parece totalmente psicológico, ¿verdad? Los economistas lo usan como fundamento, pero es un concepto psicológico. Pues Kenneth Boulding hablaba de, eh, yo me puedo poner a estudiar o me puedo ir al cine y la decisión que tengo que tomar tiene que tener relación con objetivos. Y entonces, ¿qué contribuye más a mis objetivos? ¿Me voy al cine o me pongo a estudiar? Y eso era, desde luego, pura metodología económica. Y me parece a mí que ahora Kahneman posiblemente ha tomado esa economía del comportamiento de Boulding y de otros y la ha convertido o la ha sacado de las casillas en que se desarrollaba la economía, que parecía que era solo para cosas crematísticas, es decir, que tienen que ver con dinero, pero tienen que ver desde luego con opciones que no implican dinero, ¿no? Que no están en el mercado, que ni se compran ni se venden y tal y cual. El tema que mencionabas de las acciones, lo que deseamos, lo que se ha construido, me hace resonar a mí la diferencia que hay entre una ciudad que tenga un acueducto y una comunidad que no tenga un acueducto. Recuerdo hace muchos años haciendo trabajos en Dominicana, en unas zonas muy alejadas de Santo Domingo, cercanas a la frontera de Haití. Era normal ver gente con un bidón, con un tanquecito, con un tarro de plástico, ir jalando agua para su casa. Y tú pensabas que en lo que llevaban ahí, en lo que alguien se puede alzar en agua, no hay para atender las necesidades de todo un día. Eso quiere decir que debían hacer varios días para ir a jalar el agua, ¿verdad? Eh, Porque no había un acueducto. El acueducto es una condensación de solidaridad mediada por el Estado para crear bien común futuro. Eso es, si no hubieran pensado en ponernos un acueducto para aquí donde nos llega el agua
a 5 o 6 lugares en la casa, si alguien no hubiera pensado con solidaridad o si el Estado no los hubiera agarrado de la nuca para que pensaran con solidaridad en el bienestar futuro, el acueducto no estaría. Y la gran pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué cosas podríamos nosotros, mediados por el Estado o no mediados por el Estado, construir como bien común futuro? Bueno, todo el esfuerzo conservacionista costarricense, convertir las haciendas ganaderas de la ACG, de la Asociación, ¿no? ¿Cómo se llama? El área de conservación de Guanacaste, convertirlas en bosques secundarios ahora, eh, a mí me parece que fue un esfuerzo de creación de bienestar futuro producto del deseo de una gente que posiblemente tenía un muy buen alineamiento de sus deseos, sus legados y su vida actual. Y entonces dedicaron tiempo, esfuerzo, estudios a crear el ambiente para que se diera ese bien común futuro. ¿Cuál sería el bien común futuro más urgente para Costa Rica? Está alrededor de seguridad ciudadana, alrededor de salud pública, me parece que está alrededor también de eh, educación, porque cuando tienes un buen sistema educativo, estás de alguna manera creando al bien común futuro, no al bien común de los educados, sino al bien común de ellos también, pero al bien común de los que se benefician de vivir en un país donde la gente es más educada, ¿verdad? Eso me hace, son mis resonancias con respecto a lo que estabas planteando. Y bueno, creo que eso es. Ujú. Ok, em, estaba tratando de volver a algo como un esfuerzo de condensación simple de algo que pudiera resultarle de impacto positivo a una persona que escuche este diálogo. Y estaba tratando de indagar en qué consiste mi felicidad, qué me hace feliz, ¿verdad? Y yo creo que mm, no tiene mucho que ver con satisfacción de necesidades fisiológicas, ni tiene nada que ver, como dije hace un rato, con aspiraciones materiales. Em, yo sentiría que mi felicidad tiene que ver con el darme cuenta de que estoy despierto, mm, y eso es lucidez, ¿verdad? Estar lúcido. Eh, para contrastar la lucidez con la falta de lucidez, basta ver a una persona mayor que ha perdido sus capacidades cognitivas y esa persona ha perdido lucidez, ¿verdad? Entonces para mí mi felicidad es darme cuenta de mi lucidez y por supuesto preservarla lo más posible, la lucidez. Mm, otra, otra pieza que considero que forma parte de mi felicidad es la sensación de libertad. Y la libertad tiene muchos grados y muchas manifestaciones. Yo me siento libre en una ciudad donde me puedo mover en transporte público. Que- Ujú. Ese Ujú. creo que no es el caso Ujú. de San José para mis necesidades, pero creo que si mis necesidades fueran ir todos los días
mi casa a un lugar específico de trabajo y regresar a mi casa, entonces tal vez sí sería posible satisfacer ese impulso de felicidad en esta ciudad. Pero hay millones de personas que viven en este país y que conviven con nosotros en esta ciudad que no tienen alternativa y tienen que usar el transporte público que hay. Y entonces, pues yo no sé si eso los hace felices o los hace infelices, pero lo que sí sabemos es que el transporte público de esta ciudad podría ser mejor. Siento que desde lo que mencionaba hace un rato de responsabilidad, a mí me hace feliz satisfacer mi vocación de servicio a otros, primordialmente a mis hijas, que todavía son menores de edad, después a mi esposa, con quien tengo un pacto de colaboración institucionalizado, firmado legalmente en la figura del matrimonio. Después con mis vecinos cercanos, algunos no los conozco. Después con mis vecinos indirectos que conviven en este cantón conmigo, después con otros ciudadanos que comparten las vías de tránsito conmigo de una manera directa y después con otros ciudadanos eh, en el sentido genérico del término, ¿verdad? Pueden ser extranjeros que estén en el país de manera regular o irregular, pero con quienes compartimos la decisión continua de habitar este territorio. Entonces uno tiene dos maneras de habitar el territorio. Habitarlo con afán constructivo a futuro o habitarlo con afán destructivo. Y entonces ese sentido de responsabilidad siento que me hace feliz. Creo que por ahí más o menos ando haciendo esa exploración y creo que este tema podría dar para más, pero nos está ganando el tiempo. Te devuelvo el micrófono. Tres cositas para los que estaban poniendo atención. Tres recomendaciones. Una, primero, critique sus deseos, porque los deseos son como muy impulsivos. Criticarlos es decir, ¿y para qué quiero esto? Y criticarlos quiere decir, habrá otras cosas como más trascendentes que dejaran resultados más permanentes en vez de esta cosita que quiero y que estoy viendo en esta vitrina. Critique sus deseos. Segundo, no se precipite porque somos volubles. Viene la llamarada del deseo y después se desaparece y cuando se desapareció ya casi no lo sentimos, o sea, no obedezcamos al deseo inmediatamente que se presenta. Y en tercer lugar, preguntarse qué se puede lograr sin esas cosas que estoy deseando, porque claro que se pueden lograr satisfacciones sin las cosas que estoy deseando. Y aquí termino y muy bien, Bueno, estamos. muy bien, ¿de acuerdo? Te agradezco mucho. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.